Evangelio hay fuerza salvadora. Padre Gabriel Mora. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy la primera lectura que hemos escuchado es de las Actas de los Apóstoles en el capítulo 6, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Este pasaje es maravilloso porque a pesar de el trabajo, de la predicación tan excelente, del crecimiento de los números de personas que iban creciendo, de la evangelización de los apóstoles, se vieron un poco alcanzados de la multiforme carga que tenían para evangelizar, cuidar el rebaño, y tomaron una muy sabia y santa decisión: ordenar a 7 hombres que se dedicaran a administrar los bienes. Estos hombres que ellos ordenaron, consagraron, ungieron, se dedicaron, vuelvo y repito, a ayudar al cuidado de las viudas, de los pobres. Hoy recordamos este pasaje en la Sagrada Escritura donde los diáconos son instituidos dentro del culto sagrado para Dios, para el bien de los pueblos, de las gentes. Y qué bonito, los apóstoles se dedicaban a la palabra de Dios, a la oración. Ellos mismos expresaron así: nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Pero los mismos ungidos y consagrados se van a dedicar a la caridad, a atender a las viudas en el servicio de la caridad todos los días. Muchas veces escuchamos: ¿y por qué la iglesia no vende lo que tiene y se acaba la pobreza? Mentira del diablo, mentira del maligno. Queridos hermanos, ¿sabía usted que la mayoría de los hospitales de caridad, no en nuestra nación, sino en muchas partes del mundo, son creados por algunas comunidades religiosas? La mayoría de los hospitales de caridad fueron fundados por religiosas, por religiosos, por sacerdotes. Y en la actualidad, para la gloria del Señor, la iglesia da alimento a los necesitados, da alimento. Y por ejemplo, en el África, en países subdesarrollados, hermanos, la Iglesia Católica sigue estando presente allí a través de instituciones, a través de fundaciones, a través de organizaciones o también a través de institutos religiosos, de comunidades religiosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que la iglesia sigue presente. Lo que pasa, que como no conocemos la iglesia y no formamos parte de ella, nos queda fácil juzgarla y condenarla. Pero cuando tú estás dentro de la iglesia, te das cuenta
que hay muchos sacerdotes. Hay un sacerdote que ahora se me escapa el nombre, que ha sido nominado como Premio Nobel de Paz, porque se ha encargado de sacar miles de jóvenes, niños, de las basuras, de los basureros. Los educa, ha formado escuelas para la educación y se ha encargado de la alimentación. Tenemos este gran ejemplo de santidad, la Madre Teresa de Calcuta. Pero fueron ellos y ya murieron. No, Señor, es que es Dios el que obra y el que está presente en la Iglesia Católica a través de varios ministros que trabajan en santidad para la gloria de Dios y para el bien de las gentes, alimentándolos. Mira, hermanos, te voy a compartir lo siguiente. Hay comunidades religiosas que se encargan de atender a los habitantes de calle, a los emigrantes, a las embarazadas que desean abortar. Hay comunidades religiosas y yo le doy gracias a Dios que cuando pertenecí a la comunidad de los misioneros marianos, trabajábamos para darle de comer a cierta cantidad de niños. También recuerdo muy bien que Dios nos permitió gestionar con algunas instituciones, organizaciones internacionales para la construcción de viviendas para los más necesitados. La iglesia sigue activa y sigue trabajando conforme al deseo y al querer de Dios. No es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes, dice la palabra. Por eso Dios a unos les regala el don de predicación, a otros les regala el don de atenderla a los ancianitos, a otros de predicarle a los que pueden colaborar para atender a los necesitados, a otros de escribir, a otros de... Y hoy en día el Señor ha regalado este nuevo carisma, aunque a ustedes les parezca extraño, de evangelizar a través de estos medios de evangelización. Por eso el Señor Jesús nos dice hoy: queridos hermanos, recuerden que Jesucristo dice: no tengan miedo, no tengan miedo. Jesús que nos dice no tener miedo, no tengan miedo, soy yo, dice Jesús. Y con esto quiero finalizar y quiero enfatizar esta palabra tan bonita. Cuando Jesús se acerca y dice no tengan miedo, soy yo. Cuando los discípulos, cuando los apóstoles se sentían sin la presencia de Jesús, todo lo consideraban quizás inútil su esfuerzo y no tenían paz, tenían miedo. Pero cuando se acerca Jesús a ellos, cuando se acerca Jesús, les dice soy yo. Cuando Jesús está cerca de ti, cuando Jesús está cerca de mí, no debemos tener miedo ni sentirnos inútiles. La iglesia sigue trabajando porque Jesús sigue con ella. Jesús está presente en la iglesia y Jesús nos dice: yo estoy, soy yo. No tengan miedo, no tengan miedo. Y por eso hoy Jesús nos dice a ti y a mí: no tengamos miedo. Quizás hemos estado, como lo dije anteriormente, retirados de la iglesia, y si estoy lejos de la iglesia, estoy lejos de Dios. Si estoy retirado de la iglesia, si estoy retirado de los sacramentos, estoy lejos de Jesús. No tengan miedo, queridos hermanos, nos dice hoy Jesús, porque soy yo. ¿Quién? Jesús. Por eso Él dice las veces que se presentan: la paz esté con ustedes. Y hoy Jesús nos dice: no tengan miedo en la oscuridad. Y Jesús les dice: mire, ¿recuerdan aquel pasaje? Tóquenme, no soy un fantasma. No crean que soy un fantasma, porque soy yo. Qué bonito, queridos hermanos, que Jesús hoy nos dice: no tengan miedo, yo estoy aquí. Y Jesús sigue estando presente en la iglesia, y la iglesia sigue obrando, laborando, trabajando para la gloria de Él y para el bien de todas las almas. Gracias, Señor, por todos los ministros que trabajan y no tienen miedo. Gracias, Señor, por todos aquellos que se esfuerzan por predicar, por anunciar tu reino y trabajar para extender tu reino sobre la humanidad. Bienaventurados todos aquellos que trabajamos. Tú también trabajas, tú también te esfuerzas para llegar al reino de Dios.
Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Y con la Virgen Santísima, he aquí la esclava del Señor, que nosotros nos hagamos esclavos, servidores. Y recuerden que quien no sirve en la iglesia a través de los hermanos se cohíbe de servirle a Dios, que se hace presente en los hermanos de nuestro alrededor. Gracias, Señor, por este don de servir. Gracias, Señor, por este don de darnos a los demás. Y gracias porque nos invita a no tener miedo. ¿Por qué? Porque es Él el que viene a nosotros. Es Jesús el que vino a los suyos. Es Jesús quien viene a ti y quien viene a mí. Que la bendición de Dios te acompañe y te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. No olvides compartir este mensaje y suscribirte a nuestro canal de evangelización, Padre Gabriel Mora.